No, no, ahí lo que pasó es que desde la crisis rusa, no de la crisis asiática, porque la crisis asiática en cierta medida nos benefició y nos dio una oportunidad. En ese momento, en el 97, se podría haber dejado flotar y el peso se hubiera apreciado, no depreciado. Después, claro, flotando, pero ya con la crisis rusa y sobre todo con la devaluación del real, la crisis del real del 99 y también la depreciación del euro que se produjo a lo largo de todo el 99, el 2000 y el 2001, ahí nuestra moneda se hubiera depreciado, pero en un contexto de libre flotación, eso no es una crisis monetaria. Hubiera puesto un poco de tensión en las deudas en dólares del sector privado, pero ese tipo de tensión, cuando es moderada, se puede arreglar haciendo que los bancos le den más plazos y cosas por el estilo, ¿no? Al sector privado. Ahora, eso no fue así con la crisis del 98, de agosto, septiembre del 98, la crisis rusa, y sobre todo con la crisis del real en febrero del 2011. Todo eso, obviamente, contribuyó a que estuviéramos en una situación muy difícil en esos años, en el 99, en el 2000, en el 2001. La fortaleza del dólar y el hecho de que nosotros seguíamos atados al dólar hizo que tuviéramos no solo recesión, sino deflación, que es un problema económico serio. Pero lo que hizo muy difícil de tratar la situación fue el hecho de que empezó la crisis financiera, y la crisis financiera empezó por el exceso de gastos de las provincias y los déficits de las provincias financiados por el sistema bancario. Eso se produjo en los años 97, 98, 99, cuando competían Duhalde y Menem por la candidatura del justicialismo, y Duhalde gastaba como loco en la provincia, se endeudaba con el Banco Provincia, generaba un gran déficit, y Menem, para conseguir el apoyo del resto de los gobernadores, le habilitó el uso de los recursos de coparticipación como garantía al resto de las provincias, que también aumentaron sus gastos e incurrieron en déficits. Eso, en realidad, la única responsabilidad que uno le puede asignar a Roque Fernández es no haberle advertido a Menem en ese momento que se estaba generando ese problema, ¿no? Pero yo creo que así todo, y en el año 2001 se podría haber salido bien de la situación, mucho mejor de lo que se salió con Duhalde en el 2002. Ahí lo que falló es el Partido Radical, que en lugar de darle apoyo a su presidente, que además ya había sido debilitado por la renuncia de Chacho Lázaro, en realidad la alianza probó ser un acuerdo electoral endeble, ¿no? Pero el Partido Radical no le dio apoyo a De la Rúa. Por ejemplo, vos mencionaste que nos había quitado el apoyo del fondo. Bueno, el fondo había cometido un error, Keller, ¿no? En el mes de noviembre, de no darnos un desembolso cuando nos correspondía el desembolso. Y eso nos obligó a poner el corralito como una restricción al retiro de efectivo de los bancos, pero que no significaba ninguna expropiación ni desvalorización de los ahorros que la gente tenía, ¿no? Por supuesto, eso indispuso mucho a la población, pero el tema que históricamente, Cavallo... A principio, déjame terminar de explicar este tema, porque si no, no lo vas a entender. A principio de diciembre, después que habíamos puesto el corralito, yo viajé a Washington y ahí, con ayuda de Ann Kruger, que todo el mundo la ataca, pero en realidad en ese momento Ann Kruger nos ayudó a hacer un listado de las cosas que iban a permitir rehabilitar el apoyo del fondo para poder concluir con la reestructuración ordenada de la deuda.
Yo inmediatamente volví, le expliqué, por supuesto, a De la Rúa, me pidió que se lo explicara a Alfonsín, se lo expliqué a Alfonsín, se lo expliqué a Duhalde, se lo expliqué a Rucauf, se lo expliqué a De la Sota, se lo expliqué a Reutemann, en realidad a Kirchner no me acuerdo de habérselo explicado, porque Kirchner ya se había puesto muy opositor en ese momento. Pero ¿qué ocurrió? Yo les expliqué que si nos apoyaban y aprobábamos el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año 2002, sin déficit, como lo había dispuesto la ley del déficit cero, por supuesto ya con una factura de intereses muy reducida por el éxito que íbamos a conseguir de la reestructuración de la deuda, salíamos adelante fácilmente. Después, yo no se los dije porque no quería que se divulgara, pero después íbamos a dejar flotar, obviamente, el peso, y iba a haber una devaluación, pero insignificante, cosa que íbamos a poder hacer después que se terminara la reestructuración de la deuda. Y a partir de ahí, con el dinero que nos iba a desembolsar el fondo, iba a ser perfectamente posible autorizar que, digamos, eliminar el corralito y que pudiera funcionar normalmente el sistema bancario, tal como venía funcionando antes, ¿no? Cavallo, ¿cuánto hay de verdad que todo se esto? dijo? Pero ¿qué ocurrió? Hay gran parte del radicalismo, el de la provincia de Buenos Aires, y Duhalde, no sé si Rucauf, porque Rucauf me dice a mí una cosa y no sé si me dice la verdad, pero la cuestión es que ahí dijeron, no, es mejor que lo saquemos a Cavallo de encima, si eso significa que lo sacan a De la Rúa, mejor, porque entonces ellos tomaban el poder, y eso es lo que hicieron, eso es lo que hicieron. Por supuesto, a costa de un tremendo problema para la Argentina, porque en el año 2002 todo se agravó. Ahora todos dicen la crisis del 2001. Yo digo, no fue la crisis del 2001, fue la tragedia del 2002, lo que realmente desorganizó la economía, bajó los salarios reales de una manera enorme, lo mismo las jubilaciones, hizo que quedaran violados todos los contratos con los que se habían hecho las privatizaciones, con lo cual todos los que habían invertido en privatizaciones se fueron espantados del país. En fin, yo creo que eso no fue culpa ni del fondo, ni culpa de los que estábamos manejando la economía, ni de los que habíamos intervenido, no solo yo, sino otros ministros y funcionarios en la década del 90. Eso fue un problema muy grave de la dirigencia argentina, particularmente del radicalismo y del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que antepusieron sus intereses políticos, personales, con muy poca inteligencia, con muy poco conocimiento de lo que iban a hacer, porque todo este tema de la especificación no se los anticipó de Mendiguren y lo que los decidieron impulsar. No, eso era una especie de propuesta que llevaban bajo el poncho. Yo se los había sacado vendiendo almanaque cuando me la vinieron a traer al Ministerio de Economía, porque era absurdo. ¿Cómo le vas a sacar todos los ahorros a toda la gente para aliviarles la deuda a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, que eran las que estaban más endeudadas en dólares bajo ley argentina, ¿no? En fin, esa es una historia que yo espero que algún día se cuente bien, porque ahora obviamente yo me doy cuenta que todos los que han gobernado, incluso los que siguen gobernando, y yo diría que incluso parte de los que acompañaron a Macri, tienen esa interpretación de que no había otra salida que abandonar la convertibilidad, sin darse cuenta que el verdadero abandono de la convertibilidad no fue dejar de lado el 1 a 1, fue la pesificación, es decir, haber destruido la base contractual que estaba en un 90% pactado en dólares bajo ley argentina, ¿no? Cavallo, muchos decían que su plan, digamos, en caso de haber continuado el Ministerio de Economía, que también había hablado con Estados Unidos para dolarizar directamente. Recién me dijo No, que la no. dolarización
La dolarización la habían tratado de implementar Roque Fernández con Carlos Rodríguez, incluso, y tenían lo que hubiera sido una buena idea si Estados Unidos la aceptaba, que era entrar en una unión monetaria con los Estados Unidos. En ese caso, el Banco de la Reserva Federal tendría que haber actuado como prestamista de última instancia, como lo hace con respecto a la situación de los bancos en cualquiera de los estados Unidos, o como lo hace el Banco Central Europeo con respecto a problemas que puedan existir en los sistemas bancarios de cada uno de los miembros de las naciones miembros del euro. Pero bueno, Estados Unidos enseguida nos dijo que no era viable eso, que era imposible pensar en que fuéramos un miembro más del Banco de la Reserva Federal, y por lo tanto el tema de la dolarización era un tema que en definitiva iban a decidir la gente, ¿no? Porque la gente tenía libre elección de la moneda, podía manejarse en dólares o en pesos. Y obviamente lo que muchos dicen que fue pérdida de reservas del año 2001, no fue pérdida de reservas, fue que los argentinos decidieron que preferían tener todos sus activos en dólares. ¿Mm? Y entonces fueron pidiendo que se les dieran esos dólares. Mientras los depositaran en el sistema bancario y se mantuvieran en el sistema bancario, no había ningún problema. El problema fue cuando la gente se asustó y quiso sacarlos del sistema bancario, ¿no? Y entonces, claro, eso significó, eso acentuó la crisis de los bancos y la crisis financiera. En este sentido, hay algo que, hay una tara mental en Argentina, no en la gente, sino en los dirigentes, que consideran que es antipatriótico que el ahorrista argentino quiera proteger sus ahorros comprando dólares o invirtiendo en activos dolarizados. ¿Cómo va a ser antipatriótico? O sea, algo que la gente hace para preservar el valor de sus ahorros es considerado traición a la patria. Es absurdo. Y aparte de dólares que quedan en la Argentina, porque muchas inversiones en dólares se hacen acá. Bueno, lo importante que tuvimos en la década del 90 y que lamentablemente no se llegó a recrear en el periodo de Macri y que ahora ya no existe, es la posibilidad de que el ahorro en dólares de los argentinos sirva para financiar inversiones y operación de la economía argentina, para lo cual los dólares tienen que estar en el sistema bancario argentino. Si no están en el sistema bancario argentino, o si no sirven para comprar títulos de la deuda privada o pública argentina, entonces, claro, esos dólares son un financiamiento que le estamos dando al Tesoro de los Estados Unidos, teniendo, digamos así, una deuda, teniendo una deuda de los Estados Unidos, que son los dólares, que, por los que no paga nada, pero a nosotros nos da seguridad y por eso los tenemos. Pero ese no es un problema de los ahorristas argentinos o de una deformación de la cultura cívica de los argentinos. Ese es un problema de mala organización económica. Lo que Argentina tiene que hacer es permitir que haya intermediación financiera, que pueda funcionar el mercado local de capitales en la moneda que la gente elija como una moneda que le permite proteger sus ahorros. Eso es fundamental. Entonces, sea que ahorren dólares, sea que ahorren pesos, ahorren lo que ahorre la gente, que sirva para financiar inversiones en la Argentina, operación de las empresas argentinas. Eso es lo que hay que buscar. Ahora, bueno, ese es un punto. Lamentablemente, y sigo, le hago una pregunta con respecto a eso. A ver, cuando asume la CUNSA, que ahí empieza el reperfilamiento, y que para mí también fue un error dentro del contexto económico, que destruye la inversión en pesos, después el gobierno destruye, por ejemplo, la inversión de letes. Hoy en la actualidad no hay ningún tipo de inversión para cualquier argentino que tenga dólares. Es decir, el gobierno obliga actualmente a que los dólares tengan que salir del sistema. Y esto es lo que usted plantea, es algo
que hay que resolver, es un error enorme. Así es, así es. Lo del reperfilamiento de la deuda en pesos era, era innecesario y fue un error, ¿no? Pero en cierta medida después el gobierno nuevo la reparó porque no siguió con el reperfilamiento de la deuda en pesos y está dispuesto a hacer funcionar un mercado de capitales Sí, en local, pesos. doméstico. Exacto. Pero el reperfilamiento de la deuda en dólares lamentablemente era ineludible porque obviamente nadie estaba dispuesto a renovar o a hacer el rollover de la deuda en dólares. Así que, bueno, había que encarar una reestructuración, se lo podría haber hecho más rápido, pero bueno, finalmente se lo hizo. Y ahora, el problema que yo veo es que no solo se ha desvalorizado el peso, la moneda argentina, sino también se ha desvalorizado la ley argentina. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia convalidó la especificación, claro que para que convalidara la especificación tuvieron que hacer juicio político a los jueces y cambiar la Corte, lo cual fue una barbaridad. Dijeron que era porque querían eliminar la mayoría automática de la Corte menemista, pero en realidad lo que querían era que la Corte convalidara y declarara constitucional la especificación. Desde entonces, y desde el hecho de que la justicia no actuó cuando el gobierno estaba mintiendo sobre los índices de precio y en la práctica estaba defraudando a los tenedores de bonos ajustables por ser, todo eso ha llevado a que hoy la gente, los inversores, desconfíen de la ley argentina. En cierta medida, ahora que la reestructuración de la deuda en dólares bajo ley argentina va a ser igual a la que se ha acordado con los acreedores, o se está terminando de acordar con los acreedores que tienen bonos bajo ley extranjera, es un buen paso, pero va a ser difícil llegar a convencer que la ley argentina protege los ahorros de los argentinos de la misma forma como la protegen la ley extranjera para los argentinos y para los extranjeros que utilicen esa ley, ¿no? En ¿Cómo te fin, imaginas? una cuestión, todo, mucho menos es factible volver a darle credibilidad a la ley argentina si los discursos del gobierno van en contra de la lógica económica, ¿no? Y si uno dice, bueno, nos queremos preparar para la próxima reestructuración de pasivos y nos preocupa qué mayoría se van a necesitar para aplicar las cláusulas de acción colectiva dentro de 5, 6, 7 años, se le está diciendo a los acreedores que de nuevo va a haber otras reestructuraciones de pasivos. Ha sido absurdo que se reestructuraran los bonos que habían surgido de la reestructuración anterior, porque todo eso lleva a que sea muy difícil crear confianza en que la ley argentina y la moneda argentina va a dar protección al ahorro de los argentinos. ¿Cómo te En fin, imaginas de acá en adelante la economía? Porque, a ver, sabemos que es un momento muy particular, hay realmente factores externos que hoy está complicando mucho más, pero, a ver, hoy estamos viendo mucho el dólar, sabemos que vamos a tener una aceleración inflacionaria importante, pero ¿se puede encauzar la economía sin un shock o vamos todavía a un shock mayor para poder resolver los problemas estructurales? bueno, yo prefiero no hacer predicciones, porque eh, si digo exactamente lo que pienso, después me van a acusar de que estoy avanzando hacia una profecía autocumplida. No, yo prefiero hablar de lo que habría que hacer para evitar que la situación se agrave. Y lo digo muy claramente, hay que reorganizar la economía, para lo cual tienen que tener un equipo económico con ideas muy claras, pero además darle
mucho respaldo político y comunicarlo bien a la población y ser un paciente para perseverar en las buenas decisiones hasta que produzcan los efectos deseados, ¿no? Yo no soy tremendista, pero obviamente que si el gobierno se equivoca y sigue equivocándose, vamos a terminar mal. Pero siempre está la posibilidad de que haya soluciones. Bueno, muchos están especulando con que, bueno, ahora se resolvió el tema, o se está resolviendo el tema de la deuda ley Nueva York, ley local. El próximo paso es el acuerdo con todos los organismos multilaterales, incluidos el Fondo Monetario Internacional, que entre ley argentina y la deuda con organismos tenés más del 25 o 30% del producto. A partir de ahí, ¿vos ves que empieza otro partido o no cambia nada? Bueno, lo ha dicho hoy en un reportaje que le han hecho en Infobae, Luciano Laspina. Ha dicho, con toda esta reestructuración y la que se va a hacer de la deuda bajo ley argentina y la negociación con el fondo, va a quedar resuelta la herencia que recibió Alberto Fernández de Macri. Pero lo que Alberto Fernández tiene que resolver y que yo creo que es todavía mucho más importante y más necesario, es resolver la herencia que recibió de los gobiernos kirchneristas, que recibió de Cristina, que es la herencia que recibió Macri en el año 2015 y que no supo resolver, ¿no? Ahora, toda esa herencia, que ya no es la de Macri, es la de todo el periodo anterior, desde el 2002 en adelante, toda esa herencia es la que tiene que resolver. Y si no cambia de enfoque económico, no, si sigue utilizando el enfoque económico que llevó a todas las distorsiones que Cristina le dejó a Macri en el 2015, obviamente lo único que va a hacer es acumular más distorsiones y más problemas. Así que vamos a ver si Alberto, así como encaró y hasta ahora parece que ha resuelto la herencia de Macri, se decide a resolver la herencia de Cristina, entonces a lo mejor las cosas, el horizonte se va a ir despejando y tenemos mejores expectativas para el futuro, ¿no? Bueno, es interesante lo que planteás, pero la verdad que todos se quejan de la herencia pasada, no resuelven la herencia y después le pasan otra herencia peor al que viene. Esta, lamentablemente, Sí, es la historia que... eso es el problema, pero bueno, eso, ¿qué podemos hacer los que opinamos? Tenemos que alertar sobre estas cosas. Ahora, no nos toca a nosotros tomar las decisiones, ni tampoco estamos en condiciones, ninguno de los que hablamos de economía, de decir, hagan esto o aquello. Yo por eso me niego a hablar de medidas específicas. Creo que esto no se resuelve con medidas específicas, se resuelve con un plan integral de reorganización de la economía. Y pongo como ejemplo el que nosotros pusimos en marcha en 1991, que lamentablemente lo desprecian, lo han demonizado, pero que fue el único plan que nos dio muchos años o varios años de estabilidad y un vigoroso crecimiento. Muchos dicen, por ejemplo, que no aumentaron las exportaciones, que no se industrializó el país en aquel periodo. Pero fíjense en las estadísticas, y yo las muestro en mi libro, tanto en Estanflación como en Camino a la Estabilidad, como en Historia Económica de Argentina. La década en la que más aumentaron las exportaciones, y en particular las exportaciones industriales, fue la década de la convertibilidad. En la década anterior habían crecido muy poco, y en las dos décadas posteriores crecieron menos todavía. El periodo de la convertibilidad fue un periodo en donde comenzó a revitalizarse la industrialización sostenible en el tiempo, que es la industrialización, la producción de bienes manufactureros que se puedan exportar y vender, por lo tanto, en el mercado interno
a precios internacionales. De esa forma han progresado los países con base industrial en las últimas décadas. De esa forma se ha industrializado todo el Asia en las últimas 3 o 4 décadas, ¿no? Y acá siguen pensando en la estrategia de sustitución de importaciones. Es decir, encerrarnos en el mercado interno, despreciar las oportunidades que ofrecen los mercados del exterior, la globalización. Bueno, basta leer a Zayat, Alfredo Zayat, en Economía Contramano, que parece ser el libro en el que abreva Cristina y todo el kirchnerismo, para darse cuenta que quieren volver a la década del 70 o a la década del 60 o peor, más para atrás, en lugar de avanzar hacia la década próxima, ¿no? Hay que volver a la convertibilidad. ¿Están dadas las condiciones o se deberían dar? ¿Vos recomendarías hoy, con todo el despelote que tiene Argentina, ir con ese plan o hoy tendrías otro plan? No, no. Cuando yo hablo del plan del 91, hablo de un régimen monetario, la convertibilidad, que fue un ingrediente de ese plan. Pero el plan fue una reorganización completa de la economía. Yo no recomendaría para nada ni la dolarización, ni la convertibilidad, ni ningún buen sistema monetario con una economía totalmente desorganizada como está ahora. O sea, acá no hay una solución monetaria mágica. Acá lo que se necesita es una reorganización integral de la economía. Bien, está bien, con eso dijiste todo. Está bien, porque uno hubiese pensado que hubiera recomendado la convertibilidad nuevamente, pero está claro. Bueno, pero por supuesto, una buena reorganización va a tener que tener un régimen monetario que puede ser la dolarización o la convertibilidad combinada con el uso del dólar, como fue en el año 91. Yo, en camino a la estabilidad, recomiendo prestar atención a cómo funciona el régimen de convertibilidad en Perú, que es realmente ejemplar. Pero bueno, la solución no es solo monetaria, ni siquiera monetaria y financiera. La solución tiene que ser integral y, por ejemplo, no es lo mismo pensar en resolver el problema con una economía que sigue con un tremendo sesgo anti-exportador, o como dice Luciano Laspina, con un sesgo anti-exportador, anti-inversor y anti-empleo productivo, ¿no? Realmente, mientras no se eliminen todos esos sesgos de nuestra estructura impositiva, de nuestra estructura regulatoria, de nuestras prácticas gubernamentales, no va a haber solución para el problema de la Argentina. Alberto Fernández, ¿qué conocimiento tenés de Alberto Fernández? Yo lo que digo que hay solución si se hacen las cosas bien. ¿Tenés un contacto, tuviste contacto fluido con Alberto Fernández? ¿Vos lo creés? No, yo tuve contacto en el pasado, pero yo desde el 2001 en adelante no he tenido contacto con ninguno de los que mandan. Okay. Así que todo lo que yo digo lo pueden leer en el blog, lo pueden leer en los libros. Yo no busco contactos ni me contactan los que toman decisiones. Así que yo en ese sentido no hago gala de ningún tipo de contacto con nadie. Domingo, te hago las últimas preguntas. ¿Tenés un referente económico? A ver, el número 1 tiene un referente también. ¿O tenés algún confidente económico, alguien que vos digas, mira, esta es la persona que yo cuando tengo una idea en la cabeza la hablo con tal persona o la hablaba? Sí, tengo varios. El principal es Joaquín Cotani, que no vive en Argentina, que vive en Estados Unidos, que es posiblemente el economista profesional con conocimientos de la realidad mejor formado y más inteligente que hay en la Argentina. Pero aquí hay personas a las que yo respeto muchísimo. Te acabo de mencionar a Luciano Laspina. Yo creo que lamentablemente todavía la gente no lo conoce mucho, pero Luciano Laspina es un economista excepcional, ¿no? Por supuesto, yo valoro mucho lo que hacen los economistas libertarios que están reeducando a nuestra gente
para que le den valor a la libertad, porque la libertad es algo muy importante. Pero ellos no hacen propuestas implementables fácilmente por los gobiernos. A la prédica de los economistas libertarios hay que agregarles, digamos, un ingrediente grande de realismo para la situación en la cual estamos funcionando. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, Luciano Laspina es un economista que presta mucha atención a los aspectos institucionales, a las cuestiones del aquí y ahora, no solo de que tiene una idea clara de a dónde se quiere converger, ¿no? También Melconian, Santangelo, hay mucha gente muy capaz. ¿Cómo te llevas con Melconian y Santangelo, por ejemplo? Muy bien, yo los respeto mucho, ellos me respetan mucho a mí, también converso con ellos. Pero... quiero seguir, de los ex ministros de Economía de la democracia a la fecha, ¿con cuáles coincidís y con cuáles mira, no en términos profesionales? Por ejemplo, con Remelénikov. Bueno, Remelénikov no es un economista profesional, es un administrador público al que yo siempre respeté, y yo creo que no fue él el que desorganizó la economía. Él no tuvo la fortaleza para oponerse a la iniciativa de Mendiguren y de buena parte de la Unión Industrial y de los que hicieron lobby sobre, incluso algunos bancos, que hicieron lobby sobre Duhalde, y Duhalde no entendía nada, y en lugar de prestarle más atención a Remelénikov y a todos estos otros lobistas, cometió ese gravísimo error, ¿no? Y Pero López yo Murphy respeto y a todos. Machinea, Yo respeto también, yo respeto a Labaña, respeto a todos los economistas, a todos los que me precedieron en el Ministerio de Economía, o me sucedieron en el Ministerio de Economía. Todos tuvieron buenas intenciones y todos tenían una buena formación. Lo que casi ninguno de ellos tenía era lo que yo tenía, que era un equipo. O sea, y haber estado trabajando más de 10 años en el estudio de los problemas económicos de Argentina, no solo personalmente y en un gabinete de investigación en una universidad, sino realmente con un equipo de gente, ¿no? Y conversando con muchos otros que podían integrar y hacer aportes. Hablando de los economistas, a los que yo respeto mucho, Adolfo Sturzenegger, del que yo tomé esa expresión que resume la mala organización argentina hacia 1990 y nuevamente ahora, que es que somos un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado. Adolfo Sturzenegger es uno de los economistas más lúcidos de la Argentina. También es muy lúcido Federico Sturzenegger, pero Federico Sturzenegger, a diferencia del padre, tiene quizás más formación técnica, se recibió de doctor en el MIT. Domburg me había dicho que fue el mejor alumno que él tuvo en toda su carrera, pero no tiene todavía la experiencia y la capacidad de evaluación de lo que está pasando en la economía y de las conductas de los argentinos que tiene el padre, que ha tenido mucho más años de observación y de investigación de la realidad argentina, ¿no? ¿Qué es lo que más lamentás de tu primer periodo como ministro de Economía con Menem que no lograste hacer? ¿Qué te quedó ahí ese sabor amargo? Yo no lamento, yo logré hacer muchísimas cosas y si no hice más es porque no tuve tiempo, pero no tengo algo así que digo, tendría que haber hecho esto y no lo hice, no. Más cosas de las que hice era difícil que se hubieran podido hacer, ¿no? Está bien. ¿Y cuánto lamentás haber tomado el timón porque te perjudicó muchísimo en tu carrera, si querés, más como
candidato presidencial haber aceptado ser el ministro de Economía de la Rúa? Bueno, en realidad, cuando yo tomo una decisión, que la tomo pensando de que es buena para el país, muchas veces no mido los costos en términos personales. Yo no considero un fracaso el hecho de no haber llegado a ser presidente de la nación. Sí, considero que fue un fracaso no haber podido evitar que al gobierno de la Rúa lo sucediera un gobierno tan destructor del orden económico y social como fue el de Duhalde, ¿no? Pero bueno, yo no mido las cuestiones en términos personales. A mí lo que me interesa es lo que pasa en el país y lo que pasa con el bienestar de la gente, ¿no? Y yo hice todo lo que pude mientras tuve poder para tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Lo que conseguí o no desde el punto de vista personal me importa poco, ¿no? Y por último, ¿cómo te gustaría que te recuerden las próximas generaciones cuando hablen los libros de historia sobre Domingo Cavallo? Bueno, como yo me autodescribo en el libro Historia Económica de la Argentina, que espero que más y más estudiantes de economía lo lean, porque uno de los problemas que tiene la formación de los economistas en la Argentina es que unos les explican los modelos que les gustan, otros los otros modelos, y las teorías y las escuelas, pero nadie les enseña historia económica de la Argentina. Es, la es donde más se aprende economía. Uno puede tener una gran formación técnica dentro de una escuela del pensamiento económico, que entre paréntesis yo creo que hay que entender lo que sugirieron y cómo se desarrollaron y cuáles han sido las propuestas de las distintas escuelas de pensamiento económico para tener una buena formación económica. Pero luego es fundamental poder relacionarla con la realidad y la mejor forma de relacionarla con la realidad es no solo mirar lo que está pasando en un determinado momento, sino lo que pasó hacia atrás, las experiencias históricas, ¿no? Yo le recomiendo mucho a los estudiantes leer libros de historia económica argentina, y en particular el mío. Hay otros muy buenos, los de Gerardo de Pero que la lo leas después Paulera. de leer el tuyo. Bueno, lo que pasa es que el mío es más actualizado y un poco más sencillo. Los otros son más científicos, ¿no? Pero son muy buenos. Por ejemplo, vuelvo a todos los libros de Gerardo de la Paulera y de Roberto Cortés Conde y también los de Pablo, que son bastante populares, son muy buenos. Los estudiantes tendrían que dedicar bastante tiempo a leer libros de historia económica y no solo de teoría económica. Bueno, doctor Cavallo, te quiero agradecer todo el tiempo que me brindaste. Siempre es un placer escucharte y uno aprende muchísimo. Así que estoy muy agradecido y muchas gracias por concederme esta entrevista. Muy bien. Gracias a vos por invitarme. Éxito con Gracias. tus programas. Bueno, muchas gracias y vamos a recomendar el libro porque yo lo leí y la verdad es muy valioso toda la historia, cómo describís la historia económica argentina de una manera sencilla que vincula no solo a los economistas, sino a toda la población. Así que también te agradezco por esa obra que quedará eterna entre todos los argentinos. Gracias, Cavallo, muy amable. Muy bien. Adiós. Gracias.